Buenos días, entonces vamos a continuar con nuestro curso de Excel aplicado a ciencias básicas. Este módulo es de funciones lineales aplicadas a la función de costos, a la función de ingresos y al punto de equilibrio. Entonces recordemos lo que es la función lineal. La función lineal tiene esta forma: y igual a mx más b. Y habíamos definido anteriormente que x era la variable independiente, y la variable dependiente, m la pendiente y b el punto de corte con respecto al eje y. ¿Sí? Eso lo habíamos visto en las funciones lineales. En este caso, cuando lo aplicamos a una función lineal, entonces y va a ser, si hablamos de una función de costos, y va a ser el costo total. M, que es la pendiente, multiplicado por x, va a ser el costo variable. M por x, el costo variable. ¿Por qué variable? Porque depende, este x generalmente va a representar el número de unidades que uno deba producir. Entonces, entre más unidades deba producir, pues mayor cantidad de costo variable. Y B es el costo fijo. ¿Sí? Bien, entonces, hagamos este ejemplito que nos dice ahí: un fabricante vende un producto a 8.350 pesos por unidad, vendiendo todo lo producido. El costo fijo de esa producción es de 2.116.000 y el costo variable es de 7.200 pesos por unidad. Entonces, se vende a 8.350, el costo fijo es 2.116.000 y el costo variable 7.200 por unidad. Bien, y nos pregunta: ¿a qué nivel de producción existirán utilidades de 4.600.000? Entonces vamos a cambiar esto acá para que nos podamos visualizar mejor. ¿A qué nivel de producción existirán utilidades de 4.600.000 y a qué nivel de producción existe el punto de equilibrio? Entonces vamos a hacer inicialmente el gráfico de la función de costos. La función de costos en este caso es una función lineal, cuyo costo fijo es de 2.116.000 pesos, más el costo variable. El costo variable está dado por los 7.200 pesos, que es el costo por unidad, multiplicado por x, donde x nos va a representar el número de unidades. Entonces hacemos de 0 a 30 unidades y vamos a calcular la función del costo total. Recordemos que la función del costo total está dado por el costo fijo y el costo variable. Entonces tenemos 2.116.000 pesos, que es el costo fijo, más 7.200 pesos por la casilla que me representa el X, que en mi caso es A26. Esta casilla está representando ese costo.
Quiere decir que tenemos acá el costo fijo más el costo variable. Y ese cálculo lo copiamos hasta el final. Y vamos a obtener todo el cálculo de los costos totales. Entonces, hagan hasta ahí para no adelantarme tanto. Ahora vamos a desarrollar el gráfico. Para desarrollar el gráfico seleccionamos las dos columnas desde unidades hasta el costo total y le damos insertar gráfico de dispersión y seleccionamos este gráfico de dispersión y obtendríamos este gráfico. Este sería el gráfico de los costos. Lo que no lo quise borrar por lo que ya tenemos acá la edición de los ejes. Seleccionas las dos columnas y le das insertar gráfico de dispersión y seleccionas este, el de dispersión con líneas suavizadas, y obtendríamos la función de los costos totales. Nos daría una línea recta ascendente. Entonces, una vez graficado, nos damos cuenta que esta función de costos tiene aquí un punto de corte. Vean, si yo me ubico ahí, acá en este lado me dice que para 0 unidades es 2.116.000. Más adelante, para una unidad, 2.123.200. Y así cada uno de los puntos que tenemos en nuestra función lineal, de acuerdo al número de unidades, puesto que fueron los datos fuente para desarrollar el gráfico. Bien, entonces ya tendríamos nuestro gráfico de costos totales. Ahora vamos a la función de ingresos. Bien, entonces la función de ingresos depende de las cantidades que nosotros vendamos. Nos decía el enunciado que todas las unidades que hemos producido, todas las hemos vendido. Entonces, en este caso, cada unidad se vende a 8.350. No tenemos otros ingresos, solo ingresos por ventas. Entonces, la función de ingresos yo la llamé I. Se encuentra aquí en la parte inferior. Y va a ser igual a 8.350 por X. Esa es nuestra función de ingresos, porque no tenemos otros ingresos. Y vamos a hacer un procedimiento similar al anterior. Vamos a darle valores a las unidades, que es la variable X, y vamos a determinar el ingreso, que en este caso será una variable Y. Entonces le damos valores a las unidades. Acá también le di hasta 30 unidades. Y lo que voy a hacer es editar la tablita, que me quede bien presentada. Y de igual manera vamos a hacer la función de ingresos. Entonces esta función de ingresos, seleccionamos lo mismo. Las unidades, el ingreso. Insertamos un gráfico de dispersión, el que nos dice dispersión con líneas suavizadas. Y aquí tendríamos nuestra función de ingresos. La alternativa 1 nos muestra los ejes
Podemos borrar este de acá y colocarle a esto que esto es una función de ingreso. Y esa función de ingreso en el eje Y nos está mostrando la cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero está dada en pesos, y el eje X me está mostrando unidades vendidas. Ahora vamos a coger otra vez la función de ingreso y de costos totales y la voy a representar en una sola tablita. Y le voy a dar más valores. Vean todo eso que hice acá. Le di, vean todo eso, hasta, vean todo eso. Igual no se preocupen porque el cálculo lo hace Excel, ¿sí? Vean que está hasta 3000. Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente darle alguna forma a la tablita en cuanto a la edición, pero vean que todo esto lo hace Excel. Voy a coger desde 0 hasta 3000 unidades. Bien, entonces vamos a coger hasta 3000 unidades. Vamos a coger el ingreso, que ya vimos que la función es 8350 por el valor de X, y lo mismo vamos a hacer con la función de costos totales, que son 2.116.000 como costo fijo, más 7.200 por X. Este 7.200 por X, recuerden que es el costo variable. Y copiamos esto hasta 3000. Vean que en mi tablita yo tengo esto hasta, los cálculos corresponden hasta llegar a 3000. Bien, y así sucesivamente hasta que lleguemos a 3000, y vamos a seleccionar las tres columnitas. Seleccionamos las tres columnitas y vamos a seleccionar el gráfico de dispersión. Seleccionamos estas tres y vamos hasta 3000. Vamos hasta 3000 y al llegar a 3000 dejamos ahí, insertar gráfico de dispersión y seleccionamos dispersión con líneas suavizadas. Dispersión con líneas suavizadas. Lo seleccionamos y nos va a aparecer ahí el gráfico que nos muestra dónde se cruza esa función de ingresos con la función de costos totales. Bien, y obtendríamos un gráfico de esta manera. Yo lo agrandé un poco para que nos diéramos cuenta dónde se cruzan las funciones. Bien, acá uno parecería que todos estos números son la posición donde se cruzan, pero existe solo uno, ¿cierto? Lo que pasa es que gráficamente no lo podemos ver bien dónde es que se cruzan. Para ver dónde es que se cruzan exactamente, entonces utilizamos nuestra matemática. Bien, entonces vamos
a utilizar, nos dice primero que nosotros necesitamos unas ganancias o utilidades de 4.600.000. ¿Cómo hacemos para obtener esas utilidades? La utilidad es igual al ingreso menos el costo total. Entonces, la utilidad son de 4.600.000. Va a ser igual a la función de ingreso, que es 8.350 por el número de unidades vendidas, menos el costo total. La función de costos totales está dada por 2.116.000 más 7.200 por X representa el número de unidades producidas. Pero como dijimos al principio, estamos suponiendo que todo lo que se produce se vende. Entonces, por eso la X es la misma. Y esa sería nuestra función, nuestra ecuación para poder trabajar y poder encontrar la solución. Entonces vean que acá hemos dejado todo en términos de X. Acá multiplicamos menos por más da menos, nos quedaría menos 2.116.000, y acá menos por más da menos quedaría menos 7.200X. ¿Y de dónde salió este menos 4.600.000? Como se encontraba a este lado positivo, lo pasé al otro lado negativo y me quedó acá el 0. Veamos entonces que me quedó la ecuación en uno de sus lados igualada a 0. Y yo escribí que esta ecuación estaba en función de X. ¿De dónde salió este 1150? 8.350 menos 7.200X. ¿Por qué cogí esos dos? Porque tienen la variable X. Recuerden su álgebra, ¿no? 8.350X menos 1.200X es igual a 1.150X. Y lo mismo hicimos con los números que no tienen X. Estos son llamados términos independientes. Menos 2.116.000 menos 4.600.000 nos daría menos 6.716.000. Y aquí es donde vamos a utilizar la herramienta Solver que vimos en el módulo pasado. Si no lo recuerdan bien, entonces vamos a trabajarlo con la herramienta Solver y para ello vamos a verificar si lo tenemos instalado. Entonces vamos acá a este botón de Office. Acá vemos que tenemos las opciones de Excel, damos clic en las opciones de Excel. Vamos a ubicarnos acá en complementos. Y una vez estamos en complementos, vamos a ir. Vean, yo acá ya, a mí me aparece chuleado. Si me aparece chuleado es porque lo tengo instalado, ¿sí? Si a ustedes no les aparece chuleado, pues simplemente lo seleccionan y le dan a aceptar. Y ahí se va a demorar unos segundos instalando la herramienta. Repito, entonces para el Solver, para saber si lo tenemos instalado, vamos a el botón de Office. Vamos aquí donde dice opciones de Excel. En opciones de Excel damos clic, se nos despliega este menú. Vamos a ir a la parte izquierda donde dice complementos y al darle complementos en la parte inferior aparece una pestañita que dice ir. Vamos a seleccionar ir y verificamos si lo tenemos instalado. Entonces, como no lo tenemos instalado algunos, lo seleccionamos y le damos a aceptar. Ahí se va a demorar unos segunditos instalándolo. Y ¿cómo verificamos si ya nos quedó? Vamos a la pestañita datos y vean que al lado derecho me aparece el Solver. Acá está el Solver, ¿sí? Listo, nos ha quedado instalado el Solver.
Entonces vean que yo voy a colocar acá una casilla que la voy a llamar X. Y yo le puedo dar cualquier valor. Yo voy a decir, para mí X es 5. Voy a inventarme que X es 5. Y ahora voy a darle, acá escribo f de X. Escribo f de X. Y acá voy a escribir lo que teníamos acá. Es decir, voy a escribir igual a 1150 por la casilla que me representa el valor de X que acabé de ingresar, menos menos 6.716.000 y le damos enter. Y ahora venimos acá y escribimos fx al cuadrado. ¿Cómo sacamos ese cuadrado? Le damos insertar símbolo y ahí en símbolo nos aparece ese cuadrado, ahí toca buscarlo, ¿sí? Ahora vamos a ubicarnos acá en la casilla y vamos a hacer el cálculo. Entonces nos quedaría igual, seleccionamos la casilla donde está el cálculo del f de x y lo elevamos al cuadrado. ¿Cómo lo elevamos al cuadrado? Si tenemos teclado numérico podemos colocar al 94 y el 2. Si no lo tenemos, podemos colocar por y seleccionamos esa misma casilla, ¿sí? O recuerden que también podemos utilizar la herramienta de potencia, ¿no? Entonces, lo elevamos al cuadrado. Listo. O multiplicamos por sí mismo la casilla. Ahora, la herramienta Solver entonces acá la vamos a utilizar. Seleccionamos esta casilla, vamos a la pestaña que dice datos, en la parte derecha nos dice Solver, lo seleccionamos y se desprende este menú. Este menú nos dice cuál es la celda objetivo. Entonces la celda objetivo, verifiquemos cuál es esta, donde tenemos ese f de x al cuadrado, el cálculo del f de x al cuadrado. Nuevamente le damos clic acá en esta parte de la pestañita para desplegar el menú. ¿Qué queremos hacer? Nosotros queremos hacer ese fx al cuadrado, queremos hacerlo 0, por eso dice acá valores de 0. Selecciono valores de y verificamos que acá está escrito 0. ¿Y qué quiero hacer? Quiero que Solver me encuentre la solución a esa ecuación. Entonces, selecciono la celda que representa el valor de x que yo ingresé. En este caso es 5. Y nuevamente le doy clic en la pestañita para que despliegue el menú. Entonces ya tenemos la celda objetivo, que queremos encontrar valores de 0, y tenemos lo de qué celdas va a cambiar. Le vamos a dar resolver. Y ahí nos dice que Solver ha hallado una solución. Se han satisfecho todas las restricciones y condiciones. Le damos aceptar. Quiere decir que hemos obtenido la solución de X es 5.840. Significa que a partir de estas 5.840 unidades vendidas se obtendría una utilidad de 4.600.000. Eso es lo que significa. Entonces la herramienta Solver nos ha hecho el trabajo de despejar la ecuación. Si hubiésemos querido, pues simplemente nosotros decimos, no, pues despejemos. Como acá es 0, entonces este pasa a sumar y este pasa a dividir y encontramos directamente la expresión. Pero pues Solver generalmente se utiliza para ecuaciones más complejas.
Finalmente, nos preguntaban por el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es un punto en el cual el ingreso es igual al egreso. Es decir, el ingreso es igual al costo. En nuestro caso, igual al costo total. ¿Sí? Va a ser igual al costo total. Eso es punto de equilibrio. Entonces, ¿cuál es nuestra función de ingresos? 8.350 por X. ¿Y cuál es la función que me representa el egreso? Pues la del costo total. Y esa función del costo total es 2.116.000 más 7.200 por X. Quiere decir que yo voy a igualar esas dos ecuaciones o esas dos funciones, sabiendo que el ingreso es igual al costo total. Entonces me quedaría 8.350 por X igual a 2.116.000 más 7.200 por X. Y acá está hecho el proceso sin el solver. Lo hice sin el solver. Ya ahorita lo hacemos con el solver. Entonces vean que lo que hice fue este 7.200X que está sumando, lo pasé completico aquí a restar. Y a la derecha dejé el 2.116.000. La diferencia entre 8.350 y 7.200 es 1.150. Quedaría 1.150X igual a 2.116.000. Y este 1.150 que está multiplicando pasaría a dividir. Y nos quedaría 1.840. Sí, nos daría 1850 haciendo el despeje pasito a pasito como nosotros hacemos en la parte matemática. Bien, ahora vamos a utilizar Solver. Vamos a utilizar Solver para desarrollar esa ecuación. Esta ecuación la voy a dejar en términos. Voy a pasar todo este término de 8.350X, lo voy a pasar al otro lado, me quedaría negativo, ¿sí? Entonces voy a decir que acá voy a colocar el valor de X, ¿sí? Y me voy a inventar que X vale 85, ¿sí? Voy a calcular f de X. ¿Cómo calculo el f de X? Entonces, igual a 2.116.000 más 7.200 por X, que es X, este valor de 85, y ahora menos el término que dije que iba a pasar a restar, 8.350 por X, y ahí he calculado ese valor de f de X. Entonces recordemos cómo es, igual a 2.116.000 más 7.200 por X menos 8.350 por X. Listo, le damos Enter. Y ahora vamos a calcular el fx, pero al cuadrado. Entonces, para ese cuadrado le damos Insertar símbolo, le damos al cuadrado, y ahí nos ha quedado solo para escritura. Y aquí podemos hacer potencia, selecciono el número, punto y coma, potencia, selecciono el número que está frente al f de x, punto y coma 2, porque quiero hacer al cuadrado. Y ahí me daría el cálculo de elevar lo que me ha dado en f de x al cuadrado.
Listo. Ahora le damos potencia, abres paréntesis, la casilla que tiene la equidad de X, la casilla que tiene el cálculo, punto y coma, 2. Cierras paréntesis. Listo. Le damos enter y sobre esta voy a darle datos. Voy a la herramienta Solver. Y acá en la herramienta Solver nos dice, bueno, seleccione la celda objetivo. La celda objetivo, ¿por qué se fue por allá arriba? Porque tiene el último cálculo que hicimos. Vamos a seleccionar esta casilla, ¿sí? Es nuestra función objetivo. Le doy acá clic en la pestañita para que vuelva al menú. Quiero encontrar valores de 0. ¿Y qué celda quiero cambiar? La celda que quiero cambiar es acá donde yo le había dado este 85. Esa es la que quiero cambiar. Y vuelvo acá al menú. Entonces verifiquemos las celdas que escogimos. Esta es la celda objetivo, ¿sí? Voy a encontrar valores de 0 y qué celdas vamos a cambiar. Verifiquemos que esté este 85. ¿Listo? Y le doy resolver. Aceptar. Me ha dado entonces 1840, lo mismo que nos daba despejando la ecuación, ¿cierto? Sino que una vez que usted ya le tiene la habilidad a la herramienta Solver, puede desarrollar todo tipo de ecuaciones. ¿Qué significa ese 1840? Ese 1840 significa que a partir de 1840 unidades vendidas se obtendrán utilidades, ¿sí? A partir de esa cantidad de unidades, ¿sí? Y para saber la cantidad de dinero que se recibe como ingreso por estas unidades vendidas, se hace ingreso igual a 8.350 por X, y en vez de la X escribimos 1840, y aquí estaría el cálculo. Lo voy a dejar ese cálculo con formato de contabilidad. Le voy a reducir algunos ceros y ahí me mostraría 15.364.000. Los ceros que reduje son los ceros decimales, tal como nos aparece acá en el cálculo del ingreso. Y lo mismo podemos hacer para el egreso. Para el egreso, entonces la función del egreso, que es el costo total, vamos a saber cuál es el costo total de producir 1840 unidades. Entonces, el costo total es de 2.116.000 más 7.200 por X. Ese cálculo, véanlo acá, lo hice a un ladito, sino que acá lo expresé en términos de la ecuación. Quiere decir que ese cálculo nos daría 15.364.000. Por eso se le llama punto de equilibrio, porque es un punto donde nos da igual el ingreso y el costo total, ¿sí? Por eso es punto de equilibrio. Ahí, en ese punto, es donde se hace el cruce de las dos funciones lineales. Quiere decir que el ingreso en este caso nos dio igual al costo total.